Buenas tardes a todos los respetables y distinguidos colegas, bienvenidos a este módulo de farmacología en gastroenterología. Soy el doctor Genaro Vázquez, gastroenterólogo y profesor clínico en el Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, y estoy aquí para coordinar el foro, dirigir un poquito la polémica y pues introducir a nuestros distinguidos exponentes el día de hoy. Me gustaría ya no demorar más y que nos acompañe en el foro el doctor Luis Eduardo Zamora Nava, distinguido adscrito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, con especialidades de medicina interna, gastroenterología y endoscopía terapéutica, que nos va a acompañar con la primera sesión, la cual está listo, que habla de los nuevos anticoagulantes y su uso en los procedimientos endoscópicos. Doctor, por favor, bienvenido. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión. Sé que es hora del postprandio y la capacidad de retención es mínima. Entonces vamos a hacer lo posible para que esta plática sea amena y quede lo más fácilmente digerible para todos nosotros. Bueno, actualmente esta es una plática o un tema más bien que ustedes van a ver muy frecuentemente en su práctica clínica diaria. Estamos pasando en la transición epidemiológica de nuestro país y estamos viendo que la pirámide poblacional está cambiando y la población adulta está incrementando. La base ya no es la base amplia, básicamente el centro es lo que se está ampliando. Eso quiere decir que la población está envejeciendo. Aunado a esto, a este incremento de la población adulta, estamos viendo que uno de los problemas actuales que tenemos en nuestro país es la alta prevalencia e incidencia de diabetes mellitus, así como también de obesidad. En algo somos el primer lugar, tanto en diabetes como en obesidad a nivel mundial, y esto trae de la mano el desarrollo de patologías crónico-degenerativas, como son bien sabidas y las principales y por las cuales tocamos este tema, la patología cardiovascular. Por tal motivo, con el incremento de la patología cardiovascular, cada vez vamos a ver más frecuente pacientes que están utilizando fármacos propiamente destinados para prevenir el riesgo para profilaxis primaria y secundaria de enfermedad cardiovascular asociada. Ahora bien, como todo en la medicina y principalmente en los procedimientos endoscópicos, lo que nosotros debemos conocer antes de hacer algún procedimiento médico es si está o no está indicado. Ahí está el principal error que muchas veces cometemos cuando hacemos estudios que no están indicados. Entonces, lo primordial es saber cuál es la indicación del estudio. Una vez que el estudio ya lo valoramos y vimos pros y contras y está indicado, hay que valorar riesgo y beneficio de realizar el procedimiento y en el caso de nosotros como endoscopistas, ver qué tanto beneficio le vamos a ofrecer nosotros y si no es en el caso del paciente que el riesgo supere al beneficio, en dado caso pues el procedimiento no estaría del todo justificado. Siempre que vemos a pacientes que tienen riesgo de hemorragia, hay que evaluarlos de la siguiente forma. Primero ya les dije la indicación, riesgos-beneficio, evaluar el riesgo de hemorragia de cada paciente, hay que individualizarlos, y el riesgo tromboembólico, que también depende de cada paciente y las patologías asociadas. Aspectos a considerar entonces son los siguientes. Cuando nosotros vemos este grupo de pacientes, ¿qué es lo primero que vemos? Una infinidad de medicamentos que toman para controlar o evitar la agregación plaquetaria, toman anticoagulantes, y es una gran cantidad de medicamentos y cada vez están surgiendo más y muchas veces la información es demasiada para que la manejemos nosotros completamente, por lo que nos tenemos que hacer valer de este tipo de guías clínicas, saber que existe la información para en el momento que la tengamos que necesitar emplearla. ¿Qué pasa en estas circunstancias cuando tenemos un paciente que está con hemorragia? Si bien nos ponemos a pensar qué le vamos a hacer, qué procedimiento vamos a hacer, cómo le vamos a cambiar el medicamento, u otras veces nos ponemos nerviosos y no sabemos qué realizarle a este grupo de pacientes. Y para evitar que las complicaciones en el procedimiento endoscópico sean como las que están viendo aquí, realizar un procedimiento sin las medidas de seguridad, pues hay que conocer los aspectos básicos de la coagulación, saber en qué fase de la cascada de la coagulación actúan cada uno de estos medicamentos. Actualmente lo que estamos viendo más es el manejo de los anticoagulantes de acción directa por su perfil de bioseguridad, por su facilidad de dosis y básicamente no necesitan monitorización en la mayoría de las ocasiones.
Pero también tenemos otro grupo de fármacos que se emplean muy frecuentemente, como son los antiagregantes plaquetarios, que debemos de conocer muy bien la farmacocinética y farmacodinamia de cada uno de estos fármacos para saber en qué momento hay que suspender, cuándo hay que reiniciar y qué antídoto debemos emplear. En relación a los anticoagulantes de acción directa, son múltiples los que se han desarrollado, hay varios estudios, ya conocemos el perfil de bioseguridad de estos fármacos, sabemos que cuando los comparan con warfarina en los diversos metaanálisis, en relación a hemorragia grave, hemorragia cerebral o hemorragia gastrointestinal, es mejor el uso de estos fármacos en comparación con warfarina. Sin embargo, no todo lo que nos dicen o lo que se reporta en la literatura es 100% verídico. Conforme se haya hecho el incremento, el uso de estos fármacos, hemos visto en este metaanálisis, que es uno de los más nuevos, que los anticoagulantes de acción directa se llegan a asociar a eventos cardiovasculares, a eventos de hemorragia gastrointestinal, en algunas ocasiones de forma más frecuente que lo que se asocia a warfarina. Y por eso estamos analizando cada uno de los fármacos en relación al perfil de bioseguridad, y actualmente sabemos en los diversos estudios que el anticoagulante de acción directa que empleamos y que se asocia en menor medida a eventos de hemorragia gastrointestinal adversa es el apixaban. Vean el riesgo relativo de hemorragia, los intervalos de confianza que cruzan la unidad y los valores de P no significativa en relación con warfarina y anticoagulantes orales. No así el rivaroxaban. El rivaroxaban se repite lo que se observa en toda la literatura médica de estos estudios cuando se valoraron en estudios de ortopedia, principalmente de prótesis. Se vio que la corte de pacientes que estaban tratados con rivaroxaban tenían más riesgo de hemorragia gastrointestinal, y en este metaanálisis se repite nuevamente, se ve rivaroxaban, riesgo relativo de hemorragia 1.4 veces más que con warfarina, y cuando se asocian los otros fármacos, el enoxaban y el dabigatran, se observa también que estos son dosis dependientes. Cuando la dosis se incrementa, el riesgo de hemorragia es mayor, no así con apixaban, que es el que tiene el perfil de bioseguridad mejor. Por lo tanto, cuando tengan a un paciente que es necesario que ustedes utilicen estos nuevos fármacos y que los tengan que suspender para el manejo endoscópico, son diversos escalones o peldaños que tenemos que ir escalando o subiendo para evaluar este grupo de pacientes. En primer lugar es valorar la urgencia del procedimiento endoscópico. ¿Es urgente o es un procedimiento electivo? Eso es lo primordial. En segundo lugar, valorar qué tipo de procedimiento endoscópico vamos a hacer. Y esto va de la mano en saber si es un procedimiento de alto riesgo de hemorragia o un procedimiento de bajo riesgo de hemorragia. En tercer lugar es ver qué tipo de fármacos está consumiendo, porque no es lo mismo estar tomando aspirina, estar tomando un anticoagulante de acción directa. Las vidas medias son diferentes y también la profundidad de anticoagulación y de antiagregación son diferentes. Y por último, valorar de acuerdo al paciente el riesgo tromboembólico, si el riesgo del paciente es alto o bajo dependiendo de las comorbilidades. Una vez que sabemos todo esto, el siguiente paso, es evaluar el procedimiento endoscópico de acuerdo a los riesgos. En esta tabla no se la deben de aprender de memoria, lo más fácil es aprenderse qué procedimientos son de bajo riesgo y todo lo demás es alto riesgo. Bajo riesgo son procedimientos endoscópicos convencionales con toma de biopsia o sin toma de biopsia, una panendoscopia o una colonoscopia, enteroscopia de doble balón. Cuando se hace con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, siempre y cuando no hagan ustedes precorte y únicamente coloquen un stent, ese es un procedimiento de bajo riesgo. Y la enteroscopia sin polipectomía y las guías, esto es en relación a las guías europeas, las guías americanas consideran un procedimiento de bajo riesgo la aplicación de coagulación con argón plasma. No sé si alguno de ustedes ha puesto argón plasma en un paciente que tenga aspirina, muchas veces no es tan benigno como lo dicen las guías. Entonces hay discrepancia en relación a este respecto, pero básicamente estos son los procedimientos que se asocian a bajo riesgo endoscópico, de hemorragia postprocedimiento endoscópico, y alto riesgo pues es todo lo que tenemos en este otro extremo, que es la mayoría de los procedimientos invasivos. Ahora bien, ahí no son antiplaquetarios, fue cambio de la corrección. En relación a los antiplaquetarios, hay que valorar el riesgo de trombosis
y los pacientes se van a estratificar en bajo o alto riesgo. En relación al consumo de antiplaquetarios, pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen stent coronario medicados o que se pusieron también dentro del primer año de la colocación, stents no medicados que están dentro del primer mes de colocación. Bajo riesgo para trombosis en pacientes que están tomando antiplaquetarios son enfermedad isquémica con o sin colocación de stents, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. En relación a los anticoagulantes, alto riesgo son pacientes que tienen válvula prostética mitral, fibrilación auricular con estenosis mitral, o bien que tienen menos de 3 meses de un evento de tromboembólico, y todo lo que tienen en ese extremo son bajo riesgo de trombosis en pacientes que están tomando anticoagulantes orales de acción directa. Ahora bien, siempre es más fácil aprender los nuevos lineamientos cuando ponemos supuestos de casos clínicos que vemos en la práctica diaria. Esto es algo que yo creo que no más de uno de ustedes ha visto en su práctica privada, paciente que tiene un síndrome coronario agudo, le dan los antiagregantes, los antiplaquetarios y empieza con hemorragia. Le llaman a la guardia para hacer el procedimiento endoscópico. En este caso hay que saber que los inhibidores de la glicoproteína 2B3A se pueden asociar con 1 a 3% de las hemorragias gastrointestinales. Es importante saber que este grupo de pacientes, cuando presentan hemorragia asociada a estos fármacos, la mortalidad llega a ser hasta 13 veces mayor. Y la mortalidad a 30 días hasta prácticamente 9 veces más que la población que no tiene la hemorragia de este grupo de pacientes. La importancia de saber evaluar a qué paciente se le va a hacer estudio endoscópico y a qué paciente no cuando tiene un síndrome coronario agudo es muy importante, porque vean esto, se ha visto que la endoscopia realizada en este grupo de pacientes tiene un 12% de riesgo de realizar taquicardia ventricular o paro respiratorio si se hace en las primeras 24 horas, y reduce hasta un 1% cuando este procedimiento se hace en los 30 días posteriores. Por eso es que siempre el anestesiólogo les dice cuánto tiene de infartado, y entonces se sopesa riesgo-beneficio hacer el procedimiento endoscópico. ¿Cuándo se hace el procedimiento endoscópico de urgencia? Cuando la hemorragia es masiva y está comprometiendo hemodinámicamente al paciente. Entonces, la indicación endoscópica es cuando hay compromiso hemodinámico, hay presencia de hematemesis. En este grupo de pacientes hay una elevada probabilidad de encontrar lesiones y por lo tanto dar tratamiento endoscópico. Siempre un factor de mal pronóstico en hemorragia de tubo digestivo es la presencia de sangre fresca, en este caso hematemesis. Se ha visto que la realización de una endoscopia temprana en pacientes que tienen indicación va a reducir la mortalidad. Y por otro lado, y lo más importante que también se asocia con reducir la mortalidad, es que este grupo de pacientes se realiza la endoscopia, se hace el tratamiento hemostático y por lo tanto es un paciente que puede ir a tratamiento de cateterismo. Ahora bien, en este grupo de pacientes, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, si está tomando el antiplaquetario, descontinuarlo. Los antiplaquetarios directos tienen un efecto de 5 a 7 días en promedio. Siempre consulten con el cardiólogo. Ya sé que las guías dicen que lo retiren, pero también son muy estrictas en decir consultar con el cardiólogo. ¿Por qué? Porque si este paciente se retrombosa o fallece por un infarto masivo, siempre tenían que haberlo consultado con el cardiólogo. Al final de cuentas, él les va a dar la pauta, no hay que meternos en problemas legales. Consultar con el cardiólogo entonces si es menor a 1 año y el stent es medicado, o menos de 30 días cuando el stent es no medicado, o bien que el paciente esté dentro de los primeros 90 días posterior a un síndrome coronario agudo. En caso de hemorragia masiva asociada a este grupo de fármacos antiplaquetarios, hay que administrar plaquetas. Una vez que se logra la hemostasia, muy importante, reiniciar el antiplaquetario. No se esperen hasta el día siguiente, hay que reiniciarlo cuando estén seguros que la terapia hemostática fue adecuada. Siempre reinicien cuando se reinicia la aspirina, reinícienla con inhibidor de bomba de protones, ya se ha visto que reduce el riesgo de resangrado. El no reinicio, vean, da más mortalidad a 30 días. Cuando no reinician la aspirina, cuando la reinician y comparado cuando no la reinician, 1.3 contra 9% de mortalidad en este grupo de pacientes. Otro caso, en relación al manejo de estos nuevos fármacos, una hemorragia gastrointestinal en un paciente que ya tuvo su evento de síndrome coronario agudo,
le pusieron stents y tiene terapia triple. También son pacientes muy frecuentes que vemos en la práctica clínica. Hombre de 55 años con angioplastia y colocación de 2 stents medicados hace 16 años, con fibrilación auricular en tratamiento con warfarina, por lo tanto está tomando aspirina, clopidogrel, warfarina, y llega al servicio de urgencias por presentar evacuaciones melénicas. Cuando le tomamos los laboratorios, pues vemos un INR de 3.95, hemoglobina 8.2, pero hemodinámicamente está estable. Las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros en este aspecto es cómo vamos a revertirlo. Está sangrando, tiene hemorragia de tubo digestivo. ¿Cuándo vamos a hacer la endoscopia? ¿Y cuándo reiniciamos los antitrombóticos? El Colegio Americano de Cirujanos de Tórax lo que sugiere en este grupo de pacientes cuando presentan la hemorragia asociada a warfarina, para realizar la reversión, ellos sugieren el uso de complejo de protrombina, el de 4 factores, que tiene 2, 7, 9 y 10. El uso de vitamina K en algunos casos, a dosis de 5 a 10 miligramos, se administra por vía IV y debe ser lenta. Si ustedes administran vitamina K de forma súbita, pueden favorecer trombosis. Y la vitamina K por vía oral, el efecto no es inmediato, lo van a ver al menos en 24 horas. Eso se sugiere para pacientes de bajo riesgo. Muy importante, no administrar plasma fresco congelado, no lo recomiendan en estas guías. ¿Por qué? Porque generalmente se requieren altos volúmenes, la transfusión debe ser lenta. Por ejemplo, en el caso de este paciente se tendrían que transfundir 5 unidades, pero la velocidad es en 9 horas para bajar un INR de 3.95 a 2. Y generalmente en este grupo de pacientes, si son cardiópatas, no tienen la buena función miocárdica, pues se puede asociar a congestión pulmonar. Algunas ocasiones en hospitales pueden dar factores de la coagulación individuales. No tiene caso, son muy caros y son menos efectivos que dar el complejo de protrombínico. La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiólogos en el 2014 difieren un poco de los lineamientos del colegio previo. Ellos dicen que lo que se debe utilizar es complejo protrombina de 4 factores o plasma fresco congelado si no se tiene. No dar vitamina K porque favorece estados hipercoagulables, y también se ha visto que cuando se revierte con vitamina K a este grupo de pacientes no les pueden, cuando los dan de alta les dan warfarina y no tienen el efecto deseado porque tienen sobredosis de vitamina K. Entonces hay pros y contras, no se ponen de acuerdo, y las guías más recientes de la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal se lavan las manos y juntan las dos. Pueden utilizar plasma fresco, pueden utilizar complejo protrombínico o incluso vitamina K. Ahora bien, ¿cuándo hay que hacer la endoscopia en pacientes que tienen hemorragia asociada a warfarina? Y esto es algo muy importante porque muchos de nosotros llegamos a caer en esta mala praxis. En primer lugar, el INR al momento de la endoscopia no va a ser predictivo de resangrado. Es decir, si me llega un paciente con un INR de 1.8 y uno de 5, no me va a resangrar más el de 5 que el de 1.8. Y esto ya se ha estudiado y se han visto en diversos estudios que vean, cuando se hacen razones de momios ajustadas para edad, comorbilidades, uso de fármacos antiplaquetarios, hallazgos endoscópicos, terapia endoscópica, el INR, los intervalos de confianza cruzan la unidad y no se asocia con mayor resangrado. Eso es algo muy importante. Y es algo también de suma importancia que ya tomaron las nuevas guías de la ASGE para el manejo de este grupo de pacientes. Por lo tanto, la normalización del INR, si ustedes pierden tiempo en normalizar el INR, ya se vio que no reduce resangrado y sí va a retrasar la endoscopia. Por lo tanto, en este estudio, cuando se analizó una cohorte de 103 pacientes que tuvieron un INR mayor a 1.3, con esta mediana y con estos intervalos mínimos máximos, se vio que la tasa de resangrado con y sin reversión, vean, es la misma prácticamente, la P no fue significativa. Sin embargo, sí se observó significancia estadística en el retraso a la endoscopia en los pacientes que se normaliza el INR. En estos pacientes, vean, en promedio se tardaron 20.9 horas en realizar la endoscopia en los que previamente hicieron la reversión, en los que no hicieron la reversión, contra 73.6 horas en aquellos pacientes que sí hicieron la reversión. Casi prácticamente 3 días se tardaron en lograr la reversión y es tiempo que se pierde para realizar procedimientos endoscópicos. Por lo tanto, los nuevos lineamientos del manejo de este grupo de pacientes es pacientes que tienen INR elevado y se asocia con hemorragia, no hay que perder el tiempo en revertir lo demás.
Con INR menor o igual a 2.5 se ha visto que la terapia endoscópica es efectiva. Es en este grupo de pacientes de alto riesgo. No lo quieran extrapolar a la práctica clínica convencional de un procedimiento electivo con INR de 2.5 meterlo al procedimiento. No, este es el contexto de paciente con hemorragia aguda. Tercer caso clínico, paciente con ingesta de anticoagulantes orales de acción directa y requiere de una resección endoscópica de la mucosa, una polipectomía con técnica de mucosectomía para fines prácticos. Hombre de 76 años, tiene fibrilación auricular no valvular, tiene historia de insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus con desarrollo de insuficiencia renal crónica y está en tratamiento con apixaban. Los laboratorios, vean, INR pues, sin alteraciones mayores, hemoglobina bien, plaquetas bien, una creatinina de 1.6 con depuración de 58. Las preguntas que nos tenemos que hacer para manejar este paciente son las siguientes. En primer lugar, ¿cuándo se administra la última dosis del anticoagulante de acción directa para realizar el procedimiento endoscópico? ¿Qué riesgos hay en relación a la interrupción temporal de este fármaco en este paciente que es de alto riesgo? Y cuándo, una vez que se realice el procedimiento endoscópico, ¿cuándo vamos a reiniciar el fármaco? Vamos entonces a analizar cómo las guías nos sugieren que se maneje este grupo de pacientes. En primer lugar, el procedimiento endoscópico es de alto o bajo riesgo de hemorragia. Es una resección endoscópica, es un procedimiento de alto riesgo de hemorragia postprocedimiento. En segundo lugar, hay que evaluar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente y para eso hay que sacar esta escala, que viene en todas las guías, es fácil de sacar. Y vemos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, la edad es mayor a 75 años y tiene diabetes mellitus. Nos da un total de 5 puntos. Por lo tanto, ya sabemos que alto riesgo es arriba, mayor o igual a 2. Entonces, es un paciente de alto riesgo. Y en tercer lugar, hay que calcular el riesgo tromboembólico de acuerdo al paciente. En este caso, ya sabemos que es un paciente de alto riesgo porque tiene fibrilación auricular y tiene la puntuación de 5 o más. Entonces es un paciente que tiene un riesgo tromboembólico incrementado y el procedimiento que se va a realizar es de alto riesgo de hemorragia. Por lo tanto, si nos vamos a esta otra tabla, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde se encuentra el paciente? En relación al riesgo de hemorragia endoscópica es alto y en relación al riesgo cardiovascular es alto. ¿Y el paciente está tomando antiplaquetarios o anticoagulantes? Anticoagulantes. Entonces lo que hay que hacer es retirar el anticoagulante, como es paciente de alto riesgo, y esto es lo importante que sugieren las nuevas guías del manejo de este grupo de pacientes. Solo en pacientes de alto riesgo se sugiere la terapia puente. Antiguamente la dábamos en pacientes de alto y bajo riesgo. Si se acuerdan que les quitábamos el anticoagulante y les dejábamos heparina de bajo peso molecular. Actualmente, si el paciente no es de alto riesgo, se ha visto que el hacer terapia puente se asocia a más riesgo de hemorragia. Únicamente se puede justificar esa hemorragia en pacientes que tienen alto riesgo tromboembólico. Entonces, lo que vamos a hacer en este paciente es retirar anticoagulante, dar terapia puente, reiniciar warfarina el día del procedimiento o el anticoagulante y retrasar el inicio del anticoagulante oral de acción directa hasta asegurar hemostasia. Eso si estuviera con warfarina o si estuviera, en este caso, vamos a utilizar esto. No se asusten con esta tabla, todo viene en las guías. Lo único que viene al tema es, porque dependiendo del anticoagulante de acción directa que tome el paciente, estos fármacos sí tienen relación con la depuración renal. Entonces, hay que saber que cada fármaco de estos nuevos anticoagulantes de acción directa van a tener diferente vida media en relación a la función renal que tiene el paciente. Nuestro paciente estaba tomando apixaban. Aquí lo tenemos. Y la función renal estaba en el intermedio, ¿no? Por lo tanto, si es un paciente con alto riesgo de hemorragia, lo tenemos que descontinuar. ¿Cuánto tiempo? Al menos 3 días antes del procedimiento. Muy bien. Ahora bien, ¿cuándo reiniciar el fármaco? Siempre reiniciarlo una vez que ustedes estén seguros que lograron la hemostasia. Hay que anticipar el máximo efecto del fármaco. Generalmente estos fármacos tienen el efecto máximo 2 a 4 horas
y se administra post procedimiento. Generalmente si es de alto riesgo es hasta 72 horas sugieren, si es de bajo riesgo es la misma noche o inclusive el día siguiente, 24 horas, y debe de hacerse el ajuste de acuerdo a la función renal. Eso es algo muy importante que deben considerar. En pacientes que son de bajo riesgo y que están tomando anticoagulantes de acción directa, se da la dosis completa el día siguiente o la noche del estudio, en dado caso que se administren doble dosis. Y estas son el tiempo que sugieren de acuerdo a los estudios más grandes de cada fármaco para administrar o reiniciar la anticoagulación posterior a un procedimiento. Dabigatran, por ejemplo, se administra 75 miligramos en dosis nocturna en pacientes de bajo riesgo y después va la dosis completa a las 72 horas en caso de pacientes de alto riesgo. En pacientes de alto riesgo de hemorragia endoscópica es razonable esperar de 2 a 3 días para reiniciar el fármaco. Y más porque estos fármacos tienen una acción rápida y entonces si no aseguraron bien la hemorragia, el control de hemorragia, el paciente va a resangrar y se va a complicar más. Si la dosis es adecuada del anticoagulante de acción directa, raramente vamos a necesitar tratamiento puente. El tratamiento puente, acuérdense que lo vamos a reservar para pacientes de alto riesgo y también se va a considerar el puenteo. ¿En qué razón? ¿En qué situación? Si el paciente posterior al procedimiento endoscópico, el endoscopista no está seguro de haber realizado una adecuada hemostasia. ¿Y por qué vamos a dar tratamiento puente y no anticoagulantes orales de acción directa? Por las vidas medias. Son más cortas las de los anticoagulantes, los fármacos que se utilizan para puente, las heparinas convencionales o las de bajo peso molecular. Así le damos un anticoagulante de acción directa, ese fármaco actúa más rápido, el efecto es más sostenido, va a haber más hemorragia. Y la otra cosa muy importante, tenemos antídotos para revertir las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas. Y estos son los antídotos que ustedes deben de conocer para cada uno de los fármacos anticoagulantes que se manejan en la actualidad. Y ya por último, estos son las guías que yo les recomiendo que vean para evaluar este grupo de pacientes. Son guías que vienen muy fácilmente explicadas, los llevan de la mano y les va a ayudar mucho para la práctica clínica diaria. Querían ver esa, ¿no? Sería todo. Muchas gracias.